Es el actor más caro de Asia, el rey de la paga. Pero también es el rey de los discos con buena relación calidad-precio. Todo lo que tienes que hacer es hacer una película con él. Entonces, espera y cuenta el dinero. En ese momento, mientras se colgara una película con tu nombre, eres un buen vendedor, ¿verdad? En ese entonces, siempre había un nombre, no es necesario encenderlo. El dinero está en su lugar. Conozca el costo y gaste el dinero. Si te llevas el resto, ya te lo has ganado. Si no lo compras, lo harás. Se acabó hasta que revisé muchos datos. Me acabo de enterar. Resultó que lo que dijo Jet Li en ese entonces era cierto. En 1980, Jet Li protagonizó la primera película Shaolin Temple. La inversión total de la película, $2 millones de Hong Kong. El salario de Li Lianji es de $1 al día. En 1982, después del estreno de la película, barriendo el mercado asiático. En ese momento, el precio promedio del boleto era de solo 10 centavos y el continente tomó 600 millones de yuanes. La taquilla en Hong Kong es de $16 millones de Hong Kong, rompiendo el récord de la película de Kung Fu de Hong Kong. Fue la película china más taquillera del mundo en la década de 1980. Los derechos de autor se venden a más de 100 países y regiones, según estadísticas incompletas. La taquilla total del templo Shaolin fuera del mercado continental superó los $31 millones estadounidenses. La película no solo hizo famoso a Jet Li en la industria cinematográfica internacional, también permite a los inversores ganar mucho dinero. Así que 2 años después se lanzó una secuela de Shaolin Kid. Después del lanzamiento en el continente fue un éxito, pero no hay datos precisos sobre la taquilla. La taquilla de Hong Kong se vendió por $22 millones de Hong Kong, rompiendo el récord de la película de Kung Fu de nuevo, excepto por el mercado continental. La película recaudó más de $10 millones. Los mercados extranjeros también son muy populares. La regalía solo en Japón son de $2 millones, más dividendos de taquilla. En 1986, la película de Li Lianji y Xiao Nofi Xiao Shaolin, nacido en el continente, vino a Hong Kong para desarrollarse. Dificultades. Cuando llegué por primera vez a Hong Kong, en ese momento todavía había algunas diferencias culturales entre los dos lugares. Sí, los continentales hablan mandarín, lo que significa que no entienden la civilización, escupir, etc. Al disparar a Shaolin del norte y del sur, los orígenes del señor Li en el continente fueron tratados de forma diferente. Se decía que le pagaban solo $3 al día. Y los actores de Hong Kong del mismo equipo cobran hasta 5.0 yuanes al día. Incluso las actuaciones grupales de cadáveres cuestan $50 al día. Después de que la película se estrenó en Hong Kong, se vendió por $18 millones de Hong Kong, excepto por el mercado continental, más de $10 millones en taquilla. La distribución en el extranjero y los derechos de autor también se han vendido por mucho dinero. La película también fue el último éxito de taquilla de Kung Fu de la década de 1980. Y, lamento decir eso, después del templo Shaolin, la floreciente carrera cinematográfica de Li Lianji se ha retrasado seriamente. Estaba limitada al sector público en ese momento. Todo debe seguir el arreglo. No puedes filmar libremente. Solo se hicieron 3 películas en los 6 años de 1980 a 1986, un promedio de 1 cada 2 años. El número es demasiado pequeño. No pudo continuar exportando en la década de 1980, cuando las películas de Hong Kong crecían rápidamente. Construye una base más fuerte. Tanto es así que a finales de la década de 1980 experimentó una depresión de 2 o 3 años. Pero afortunadamente, en la década de 1990, Jet Li volvió a levantarse. En 1991, Top Gun de Wong Fei-hung vendió bien en Hong Kong $29 millones de Hong Kong. También es muy popular en otros mercados asiáticos. Los datos apuntan que la película recaudó más de $8 millones solo en Corea del Sur. Fue la película china más taquillera en Corea en la década de 1990. Esto también verifica lo que dijo Jet Li al comienzo del video. En ese momento, los productores solo querían que protagonizara la película. Entonces esta película está básicamente garantizada para obtener ganancias. Por eso Jet Li nunca ha ganado el campeonato de taquilla de Hong Kong. Pero fue capaz de mantener una fuerte competitividad en la era del doble éxito del lunes. Lo haré aquí mismo. Tengo buenos datos, vas a tener que contratarme. Hablo mandarín. No lo entiende. Tú hablas cantonés y yo sí, no entendí mucho. Solo hazlo. La taquilla de películas no es la única forma de ganar dinero. El dinero real sigue siendo regalías. A la luz del hecho de que la primera película de Wong Fei-hung se vendió bien en Corea del Sur, Jaya lanzó rápidamente el segundo episodio de Hombres como superación personal. Esta vez, la compañía cinematográfica coreana compró los derechos de autor por un precio altísimo de $170 millones. En ese momento, la tarifa de derechos de autor para las películas de Hong Kong introducidas en Corea era generalmente de entre 15 y $800.0 estadounidenses. Hay datos disponibles en línea. A principios de la década de 1990, la tarifa de derechos de autor de las películas de Jet Li en Corea puede mantenerse en alrededor de $150 millones estadounidenses. También hay informes de que algunos han alcanzado los $18 millones. Y los derechos de autor japoneses no cuestan menos de $1 millón. La provincia de Taiwán está por encima de los $10 millones de Hong Kong. Añadir en el sudeste asiático y Europa no serán menos de $30 millones de Hong Kong. Así que en la década de 1990, las películas de Jet Li no tenían que empezar a filmar para saber cuánto dinero podían ganar. Era una vaca lechera. Quien pueda ganar será rico. En los ríos y lagos hay una gallina que puede poner huevos.